Vamos a empezar la clase. La primera semana es una semana muy fácil, muy sencilla, muy práctica. Así que vamos a ver si todo. Uy, ¿qué pasó aquí? Yo puse esto de acá, creo. Bien. Uy, espérenme. ¿Dónde estaba el puntero? Ah, acá estaba el puntero. Bien. Perfecto. Vamos a hablar sobre seres vivos, chicos. Pero antes de empezar una clase, quiero ustedes que me definan qué es un ser vivo para ustedes, por ejemplo. ¿Qué es un ser vivo? Son organismos formados por una o más células. Perfecto, Josué. Perfecto, es su definición. ¿Quién más tiene otra definición de ser vivo? Por ejemplo. ¿Quién más tiene otro ejemplo de ser vivo? O coinciden con Josué. Es un organismo formado por más de uno, me dice. Muy bien, vamos acá, perfecto. Eso me dice Luana. Organismos que se reproducen, tienen un tiempo de vida. Eso me parece perfecto. Está súper bien. Eso es obviamente un ser vivo. ¿Listo? Pero vamos a ver un poquito más a la definición, ¿no? Un ser vivo básicamente es una entidad biológica, ¿ok? Biológica que cumple con ciertas características. Y esas características le van a permitir a estos seres vivos mantener una organización, interactuar netamente con el entorno y perpetuarse a través del tiempo. ¿Listo? A ver, espérenme. Perfecto. Por ejemplo, todo esto de acá que están viendo, vamos a ver si son un ser vivo. Y más o menos deduciendo, ¿no? Este es obviamente un capibara. Este capibara, ¿qué hace? Obviamente interactúa con el entorno, ¿no? Con su naturaleza. ¿Dónde lo encontramos? Mayormente en lagos, en ríos, ¿no? También en busca de comida. Es un capibara, interactúa con el entorno. Y aparte, si vamos más al interior de este capibara, ¿qué vamos a encontrar? Pero más a lo molecular, encontramos células. Todo este capibara está conformada por células, ¿no? Son células que obviamente van a formar parte, por ejemplo, de su tejido muscular, células que van a formar parte de su tejido, por ejemplo, hepático, de tejido obviamente cardiovascular, también tiene neuronas, ¿no? También tiene células obviamente germinativas, reproductivas, ¿no? Para que obviamente dé una progenie, que de obviamente de mini capibaras, ¿no? Chiquitos. Por ejemplo, también tenemos a él. Él es mi perro, que él van conociendo un poquito a poquito. Él se llama Rex, ¿listo? Es un pastor alemán, tiene actualmente 7 años y ¿qué hace Rex? Rex le gusta ir al parque. Cuando va al parque, ¿qué hace? Interactúa con el entorno, interactúa con otros perros, interactúa capaz con un gato que le encanta perseguir gatos, es su hobby. ¿Ok? También por ahí tiene una obsesión con su juguete, que es un pollo. Cuando lo lanzo, va a recoger su pollo. Y entonces también interactúa con los demás animales y conmigo. Entonces también, si vamos al interior de red, está formada por células que forman obviamente tejidos, que forman órganos y que forman sistemas también, ¿verdad? Entonces, es también un ser vivo. Por ejemplo, él. Él es Whisky, ¿ok? Él es Whisky, es el perro de Fran. Obviamente, siempre se deja hacer de todo, Whisky. Miren, ve. Whisky también es un perro, es labrador, ¿no? Obviamente interactúa con el entorno, interactúa con quién en este caso. Está en su casa, interactúa con Fran, con la hermana de Fran, con su mamá de Fran, y está ahí, ¿no? Y también tiene obviamente mascotas, otras mascotas que interactúa con él. También está formada por células y interactúa con el ambiente. Ahora, por ejemplo, también tenemos acá un pez globo. Este pez globo, lo más curioso es que lo van a ver en un caso clínico de Morfo 1. ¿Listo? Este pez globo también se caracteriza porque está formado por células, interacciona. Cuando se asusta, ¿qué hace? Se infla, ¿verdad? Por eso es un pez globo. Y aparte también el pez globo tiene una toxina.
¿no? Esa toxina es obviamente muy perjudicial para nosotros los humanos. Por eso que hay personas que cuando cocinan pez globo tienen que ser certificadas, o sea, chefs certificados que puedan sacar partes del pescado donde tenga el veneno para que obviamente sea de consumo humano. También interacciona, también tiene células, ¿verdad? Bien, de ahí también tenemos estos dos amiguitos. Tenemos acá una bacteria y tenemos acá un gusano. Yo les pregunto, la bacteria, ahora sí, que ya vamos más pequeñito, ¿no? Vamos más pequeñito. ¿Es un ser vivo o no es un ser vivo la bacteria? Sí es un ser vivo, dice Galia. ¿Quién más dice que es un ser vivo? La bacteria. Josué también dice que es un ser vivo. Sí, es un ser vivo. Sí es un ser vivo, dice Franklin. Perfecto. Bien, obviamente es un ser vivo la bacteria, ¿no? Obviamente las bacterias son unicelulares que también interaccionan con el entorno. ¿En dónde leo? Por ejemplo, vamos a la microbiota humana. Nosotros, a nivel de la boca, tenemos múltiples bacterias, ¿verdad? A nivel intestinal, ni que hablar, también tenemos un montón de bacterias. En la piel también tenemos bacterias, chicos. Entonces son bacterias que están ahí, pero que no nos hacen daño. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sistema inmunológico. Ya cuando hay inmunodeficiencias, ¿no? Obviamente me contribuye a poder padecer estas bacterias que me hagan daño. Por ejemplo, acá también tenemos un gusanito, ¿no? Este gusanito también es un ser vivo, ¿no? Porque obviamente está formada por más células, obviamente interacciona con el entorno, en este caso con la tierra, ¿no? Y obviamente va a estar presente para ayudar a crecer las plantas, etcétera. Ahora, todo eso consideramos obviamente un ser vivo. ¿Listo? Eso sería un ser vivo. Ahora, yo les pregunto, ¿no? A ver, vamos a ver, coger acá. Un virus, ¿no? Un virus. ¿Será un ser vivo? Un virus. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Camila dice, no, no es un ser vivo, no, no. ¿Qué más? No, dicen, muy Yo bien. escuché que estaba en controversia. Claro, sí, obviamente, pero nos quedamos, obviamente, con lo que el virus no es un ser vivo. ¿Listo? Obviamente, como dice Franklin, hay ciertos estudios donde quieren clasificarlo como seres vivos, pero obviamente hay que ver lo que hace el virus, ¿no? Un virus, por ejemplo, voy a dibujarlo, ¿listo? Para que más o menos sea didáctico y lo puedan entender. Por ejemplo, mírenme, un virus dependiendo, ¿no? Entras en un virus, imaginemos que es este, ¿listo? No soy tan buen dibujante, van a disculpar, ¿listo? Este es más o menos su cápside, y aquí tiene obviamente todo su, donde va a infectar, ¿listo? Bien, miren. Acá está el material genético, todo esto es el material genético, y aquí tenemos, obviamente, déjame buscar, acá, imaginemos que esta es una célula, ¿no? Listo. Entonces, el virus lo que hace es decir, bueno, yo estoy acá, y lo que hago es que ese material genético, cuando llego a la célula, lo meto dentro de la célula. O sea, ese material genético, por así decirlo, viene, va y lo deja dentro, ¿no? Lo deja dentro y posteriormente ese material genético del virus se replica, o sea, se duplica, crean más mini material genéticos y ya está infectando a la célula. Eso es lo que hace un virus, ¿verdad? Un virus, ¿qué hace? Deja su material genético a la célula. Pero ¿qué pasa si ese virus, ¿no? Por ejemplo, ese virus está sin la célula. Por ejemplo, no hay. Ese virus se vuelve básicamente, entre comillas, ¿no? Inútil. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad infectiva. O sea, necesita sí o sí necesita una célula para ser infectante. Si no, básicamente no hace nada. ¿Ok? Entonces, por eso es que no es un ser vivo. Aparte, un ser vivo, vamos a ver más adelante, se caracteriza por tener, ¿qué cosa? Células. Un virus no tiene células. ¿Listo? No tiene células. Tiene un material genético, tiene una cápside, que eso obviamente genera una infección a una célula, pero no está formado por células, que es la base, obviamente, de la definición de un ser vivo. Dime, Franklin, te desmuteaste. Hola, hola. Franklin, ¿ibas a decir algo? Sí, quería saber si es que el término parásito se le puede considerar a un virus. A ver, si vamos etiológicamente
Parásito sería obviamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Si vamos lógicamente. Ahora, si vamos un poquito a los términos entre comillas, también se le suele llamar un parásito entre comillas, ¿no? Porque obviamente infecta, pero no está bien dicho llamarlo parásito. Ok, ¿Listo? gracias. Ujú, perfecto. Bien, entonces, acá un sinónimo inútil, no se me acuerda ahorita, disculpen capaz, pero lo que se me ocurrió es... eh, mm, ay, se me fue la palabra, un sinónimo. Justo cuando quiero un sinónimo no se me da. Bueno, voy a buscar, que ahorita no me da el cerebro. Digamos que es un ente dependiente, ¿no? Ahí está, dependiente. Muy bien, Franklin, muy bien. No me salía la palabra. Es dependiente, ¿no? ¿Qué es dependiente? O sea, depende sí o sí de células, ¿ok? ¿Qué virus conocen, por ejemplo, chicos? A ver, vamos ahí porque siempre es bueno saber cuán nivel están ustedes, ¿no? ¿Qué virus conocen? Unos cuatro, dígame. El VIH. VIH, claro, VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que hay un video en el aula virtual sobre eso. ¿Qué más? La rabia. El virus de la rabia, muy bien. El virus papiloma humano, el VPH. Esto que recuerden, el VPH SARS-CoV-2. Muy bien, ¿no? SARS-CoV-2, que es la familia de coronavirus, ¿verdad? Muy bien. Porque el virus papiloma humano es un virus que probablemente sea el más común de que todos lo tengan, no las verrugas. Ahora, no todos son, obviamente, de origen sexual. Es muy importante aclarar. El VPH no todos de origen sexual. Solamente la sexual va a ser la 16 y la 18. Y esos serotipos 16 y 18 son las de etapa sexual. De ahí obviamente salen verrugas en lo que vienen a ser los brazos, la cara a veces, ¿no? Que obviamente son, no es obviamente la etapa sexual, ¿listo? Bien, entonces eso básicamente son los virus. Ahora, vamos a ver las características de los seres vivos, ¿no? Por lo cual nosotros lo denominamos seres vivos. Bueno, primero, obviamente, es que tiene una estructura organizada. ¿Qué quiere decir esto, Leo? Que está formada netamente por células, ¿no? Tenemos bacterias, ¿no? Tenemos obviamente las células germinativas, las plantas, esa ratita y demás protozoarios, etcétera, que van a estar formados, ¿por qué? Por células. Es la base, ¿listo? Es la base, chicos. Es la base. Espérenme, justo se me actualizó la tablet. Uy, bueno, justo se me actualizó la tablet y está así, ¿no? Formado por células, ¿listo? Pero qué raro que no en esas líneas, ¿listo? Está formada por células. ¿Listo? Esta es la base que todos tenemos que tener en cuenta como característica de los seres vivos. Es por eso que los virus no son seres vivos. Ahora, irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de los seres vivos de responder a estímulos. Esos estímulos pueden ser tanto internos como externos. ¿Listo? Son estímulos que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? En los humanos tenemos obviamente una contracción de la pupila, miren, ve, y una dilatación de la pupila, ¿no? Ahora, por ejemplo, esa imagen está bien, pero yo voy a explicarles algo de la vida cotidiana que pasa. Y acá ustedes me van a contestar, ¿listo? ¿Cuál sería un estímulo para la contracción o dilatación de pupilas? Por ejemplo, imaginen, ¿no? Que yo estoy caminando de noche, ¿ok? Por una calle que casi no hay gente y encima es algo peligrosa. Entonces, yo camino normal, voy tranquilo con mi celular, viendo TikToks, viendo tal, y de la nada siento que a una cuadra atrás me están persiguiendo. Entonces, yo, obviamente por escapar y correr, ¿qué hago? Mi corazón se acelera, ¿verdad? Tengo una taquicardia. Y yo lo que hago es empezar a correr porque me están persiguiendo, me quieren robar. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo estará mis pupilas en ese momento? ¿Contraídas o dilatadas? Si estoy corriendo, intentando escapar de que me quieren robar. ¿Cómo creen que va a ser mis pupilas? Uno dice contraídas, José dice contraídas, Camila dice dilatadas. ¿Quién más? A ver.
Dilatadas. Dilatada, dice Franklin. Bueno, obvio, van a ser dilatadas, ¿listo? ¿Y por qué dilatadas? Dilatadas, ¿por qué? Porque cuando yo intento escapar, correr, mi visión tiene que, el campo visual tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque si por ahí veo un lugar donde capaz puedo escapar, voy a ir ahí. Necesito más campo visual. Entonces, ¿cuál sería ese estímulo? Obviamente que me están persiguiendo, un estímulo del susto. Entonces, se dilata mi pupila, tengo más campo visual para poder saber a dónde irme. Por ejemplo, cuando estoy relajado, estoy tranquilo, tengo mis pupilas contraídas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy normal, de lo más chill, lo más tranquilazo, ¿no? También, por ejemplo, un estímulo de, de correr, obviamente, perdón, una consecuencia de ese estímulo, también de cuando estoy corriendo, es, por ejemplo, que se me acelere el corazón, una taquicardia, ¿no? Entonces, obviamente, también es un estímulo que tiene su respuesta, ¿ok? Por ejemplo, también tenemos acá unas plantitas, ¿verdad? Esas plantitas, la verdad, me olvidé su nombre, pero cuando tú las tocas, cierran, no se cierran sus hojitas. Ese también es un estímulo, ¿ok? Entonces, responde a ese estímulo cerrando. Los girasoles, por ejemplo, que siempre obviamente miran hacia la posición del sol. Las plantas carnívoras, ¿no? Cuando sienten, porque tienen estímulos, cuando alguien se está acercando, ¿no? Sobre todo a lo que viene a ser se me fue el número nuevamente, pero cuando sienten que ya algo está dentro de ahí, obviamente cierran, ¿verdad? Se cierran. También, por ejemplo, miren, ve, algo pasa de la vida cotidiana. Un perro molesta a un gato, ¿no? ¿Qué pasa con el gato? El gato le va a pegar. ¿Por qué? Porque obviamente está respondiendo a un estímulo. Imaginemos que este perrito le tiró no sé, estaba jugando con él, le molestó, entonces el gato se molesta y le pega, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estímulo eso. ¿Ok? El estímulo es, me está pegando, entonces yo respondo con mordiéndolo o pegándole también, devolviéndole, ¿no? De ahí también tenemos el armadillo. El armadillo, cuando siente que está en peligro, obviamente se pone en esta posición, ¿verdad? Entonces también es eso, esa es la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a ciertos estímulos, ¿ok? Tanto internos como externos. De ahí también tenemos la homeostasis. La homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantener un equilibrio interno a pesar de los cambios externos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el cuerpo siempre regula, siempre, ¿ok? Por ejemplo, ustedes cuando hacen ejercicio, ¿verdad? Salen a correr. Imaginen que es su primer maratón de 10 kilómetros, 15 kilómetros, lo habitual. Salen a correr. Me había salido sin querer, no sé qué pasó. Pero bueno, comparto nuevamente. Bien, entonces el cuerpo siempre va a tender a regular. ¿Listo? Regula todo lo que es el medio interno. ¿Listo? Bien. Ahora, el metabolismo también es una característica importante. ¿Por qué? Porque es un proceso que permite al cuerpo transformar todo lo que ingerimos, alimentos, bebidas, etcétera, en energía. ¿Listo? O sea, para que nosotros tengamos energía es necesario siempre los alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque dentro de esos alimentos y bebidas, ya vamos a ver en la semana 2 ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, glúcidos, ¿verdad? Glúcidos, que dentro de esos glúcidos está la glucosa, que es una molécula muy importante para nosotros. ¿Listo? Es muy, pero muy importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque da el mayor aporte de energía. ¿Listo? Que a partir de ahora, a la energía en el cuerpo humano le decimos ATP. ¿Listo? ATP. También nos da, por ejemplo, lípidos, ¿no? Que vienen a ser las grasas, por así decirlo, ¿no? Entre comillas.
para que más o menos lo ubiquen. ¿Listo? Las grasas. Y también tenemos por ahí proteínas, ¿no? Las proteínas que obviamente, ¿quién consume proteínas o mayor cantidad de proteínas? Las personas que, por ejemplo, hacen mayor actividad física, ¿no? Van al gimnasio, hacen powerlifting, hacen calistenia, también los que corren, ¿no? Obviamente necesitan un mayor aporte de proteínas. Entonces, el metabolismo, por lo general, se divide en dos, ana y cata. Hay una mnemotecnia para que ustedes se puedan acordar. Ana construye y cata destruye. ¿Listo? Voy a ponerlo acá. Ana construye. Esto lo vamos a ver en la semana 7 igual. Y Kat destruye. Esto vamos a enfocarnos mucho más en semana 7. ¿Listo? Entonces, como Ana construye, ¿qué va a hacer? De moléculas simples, ¿ok? De moléculas simples, vamos a de moléculas simples. Pregunta acá es la siguiente. En el catabolismo se destruye, ¿por qué? ¿Porque queremos moléculas simples? No. En el catabolismo nosotros destruimos una molécula compleja. ¿Por qué? Porque queremos ATP. ¿Listo? Porque queremos ATP. Entonces, ¿cuál es el objetivo del catabolismo? Obtener ATP. ¿Listo? Obtener ATP. ¿Por qué? Porque cuando tú en anabolismo construyes moléculas complejas, gastas ATP, o sea, necesitas ATP. Y para tú destruir una molécula compleja, vas a obviamente obtener ATP. ¿Listo? Ese es el objetivo del catabolismo. ¿Cuál es el objetivo? Obtener ATP. Y para eso destruimos molécula compleja a moléculas simples. Anabolismo, moléculas simples a moléculas complejas con un gasto ATP. Recuerden, ATP que era energía. ¿Listo? Energía. Entonces, esa es una característica también que tienen los seres vivos. ¿Listo? Bien. ¿Se me escucha todo bien, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna duda por acá? ¿Algo? Profesor, buenos días. Buenas. Disculpe, ¿podría repetir lo de homeostasis? Lo que pasa es que se le fue el audio y no pude escuchar bien. Ah, bueno, no se preocupe. Obvio. Gracias. La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo, obviamente, para mantener un equilibrio. Todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, siempre tiende al equilibrio. O sea, siempre, ¿ok? Siempre. Es una característica que tiene el cuerpo humano, ¿ok? Y todo eso que nos regula, bueno, a nivel central, el cerebelo, perdón, el cerebro. ¿Listo? El cerebro. Bien. ¿A qué me refería con homeostasis? Homeostasis. Por ejemplo, cuando ustedes salen a correr, ¿verdad? Cuando salen a correr, hacen ejercicio, ¿qué pasa? Ustedes obviamente sudan, ¿verdad? ¿Pero por qué sudan? Bueno, porque obviamente su cuerpo entra en calor. Entra en calor, ustedes se sienten muy calientes, cuando se tocan obviamente la cara, el cuello, se sienten muy calientes. Entonces, ¿su cuerpo qué hace para regular esa temperatura? Bueno, tiende a sudar para así bajar esa temperatura. ¿Ok? Porque el sudor alivia esa temperatura baja. Ahora, algo pasa también, esto lo van a ver igual Morfo uno conmigo, nosotros tenemos el pH, ¿no? El pH, ¿listo? Es la cantidad de hidrógenos que tenemos en sangre, ¿no? Pero el pH, por ejemplo. Tenemos pH y pOH también tenemos, ¿ok? Eso lo van a ver en química. El pH natural del cuerpo es 7, o sea, el cuerpo por sí solo tiende a equilibrar a 7. ¿Listo? El 7 es un pH neutro. Dependiendo de si estamos en sangre, es 7,35 a 7,45, pero vamos viendo eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si por acá tenemos H6, 5, 4, 3, 2, 1, y por acá 0, y por acá tenemos ya el 8, 9, y así hasta el 14. ¿Listo? Así hasta el 14. Entonces, por ejemplo, hay patologías, o va a ver, van a tener pacientes ustedes más adelante, donde capaz vean que tienen un pH menor a 7. Entonces, ¿qué hace el cuerpo en ese momento cuando tiene un pH menor a 7 y ustedes se van a dar cuenta? ¿Cómo compensa el cuerpo?
Compensa respirando mucho más rápido. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene una acidosis, ¿por qué? Porque cuando es menor a 7 quiere decir que obviamente la sangre está ácida y obviamente es muy peligroso para la persona, ustedes se van a dar cuenta que ese paciente respira mucho más rápido. Es su obviamente manera de compensar el cuerpo. ¿Y por qué respira más rápido, Leo? ¿Por qué? Porque intenta de esa manera sacar la mayor cantidad de ¿qué? De dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es una molécula ácida. Entonces, imaginemos que tenemos un pH, imaginemos, ¿no? De 7,15 o 7, ¿no? O 7, póngale. Obviamente estamos en un estado de acidosis. ¿El cuerpo qué hace? Bueno, estamos hablando en sangre, ¿ah? Porque si es en sangre, los valores normales, o ponerlo acá, es de 7,35 a 7,45. ¿Ok? Entonces estamos en 7, pones en 6, para no confundirlos. Entonces, cuando usted tiene un paciente, le piden en su laboratorio y tiene 6, entonces se dan cuenta, el paciente empieza a respirar muy rápido. ¿Por qué? Porque intenta sacar la mayor cantidad de ácido de su sangre. Y eso está el dióxido de carbono. Es una manera de compensación. O sea, todo lo que el cuerpo hace para mantenerte vivo siempre compensa. ¿Listo? Siempre compensa. Siempre, siempre compensa. ¿Listo? Perfecto. ¿Se entendió esa parte de homeostasis? ¿O tienen dudas aún, chicos? Pregúntenme, no tengo ningún tipo de problemas explicar nuevamente. Consulta, esto de la homeostasis, de lo que he Sí, explicado, suele darse en, por ejemplo, todo en lo regula el cerebro. en incendios. ¿Cómo? De lo que ha explicado en la homeostasis con el tema del Sí. nivel de pH, suele darse en incendios por el tema del dióxido. En incendio tenemos el monóxido de carbono, que es diferente al dióxido de carbono. El monóxido de carbono tiende a unirse a la hemoglobina. ¿Listo? Tiende a unirse a la hemoglobina y genera que el oxígeno no se libere de la hemoglobina. O sea, es como que el monóxido de carbono, eso no era en morfo 1 igual. El monóxido de carbono se une a lo que viene a ser la hemoglobina y junto al oxígeno. Y hace que el oxígeno no se libere de esa hemoglobina. Por lo tanto, el oxígeno no llega a los tejidos. Entonces, por eso las personas mueren, ¿no? Porque obviamente tiene mayor cantidad de monóxido de carbono. Pero esto más que nada, por ejemplo, de pH ácido, se da en diabetes. ¿Listo? En diabetes. En diabetes. Sobre todo diabetes tipo 1, ¿ok? Que se llama una acidosis, cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética. Paciente se caracteriza, ¿por qué? Porque llega con una glucemia mayor a 600, respira, esa se llama respiración de Kussmaul. Cetoacidosis diabéticas. ¿Listo? Esos pacientes, cuando llegan con cetoacidosis diabéticas, se caracteriza por tener la respiración de Kussmaul, que es lo que les digo, una respiración profunda y rápida. ¿Listo? Profunda y rápida. Es un sonido característico que ustedes lo van a ver en semiología, igual más adelante. Pero cuando dicen eso, bueno, sí, están en un cuadro de cetoacidosis diabética y encima es diabético, ¿no? Entonces, sí, una cetoacidosis diabética, mayormente en eso, ¿no? También tenemos otros grados de acidosis que lo van a ver en Bioki, igualmente. Y todo eso lo regula el cerebro. ¿Listo? Todo eso lo regula el cerebro. Hasta acá, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, entonces ahí tenemos todo esto. Perfecto, todo claro. Muy bien. Bueno, de ahí tenemos el crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo, ¿qué es el crecimiento? Es el aumento de tamaño de los seres vivos. Mientras que el desarrollo, obviamente, es la adquisición de nuevas características y habilidades. Nosotros, los humanos, ¿no? Hemos crecido, ¿verdad? Mi estatura, que ahorita tengo 24 años, no es lo mismo que tuviera, por ejemplo, 12 años. He crecido. Es un crecimiento. El aumento del tamaño de los seres vivos, ¿no? También, por ejemplo, esa rana adulta, ¿no? Está más grande que una rana, por ejemplo, más pequeña, ¿no? Que recién se ha convertido a rana, ¿no? De un renacuajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el aumento de tamaño. Ahora, el desarrollo es diferente. ¿Por qué? Porque es la adquisición de nuevas características y habilidades. Obviamente,
habilidades que pueden ser cognitivos, psicosociales, etcétera, pero son obviamente nueva adquisición. Por ejemplo, me ponen a mí, 24 años, con mi yo de 10 años, y le dicen su orientación política, el de 10 años no va a saber, no va a saber qué decir. En cambio, actualmente yo puedo decir mi orientación política, ¿no? O también capaz mi orientación sexual también, ¿no? Entonces, esas características se van sumando, ¿ok? Por el paso de los años, ¿listo? Son obviamente, no solamente son características que pueden ser obviamente también, hablo del humano, que sean obviamente, por ejemplo, crecimiento biofacial, la barba, la voz, ¿no? También tenemos, por ejemplo, características que una persona va adquiriendo en el transcurso de los tiempos, ¿no? Que sea también, por ejemplo, educación sexual, etcétera. Entonces, una persona, sobre todo los humanos, tienen esa característica o esa adquisición de nuevas habilidades y pensamientos, ¿ok? Y también, obviamente, los animales, ¿no? Van desarrollando, adquiriendo nuevas características, como el caso de las ranas, ¿no? Que al principio son larvas, son renacuajos, y de ahí se vuelven unas ranas adultas, ¿no? Ahí adquieren ya nuevas características. Miren, ve cómo era antes acá una rana y a comparación de esta, no es la misma, ¿no? Acá obviamente ha habido un crecimiento, pero sobre todo el desarrollo, la adquisición de nuevas características. ¿Listo? Bien, perfecto. Obviamente acá metí un poquito más también de un poco de algo social, algo, ¿no? Pero bueno. Ahora, también tenemos la reproducción y herencia, ¿no? La reproducción básicamente es la capacidad que tenemos todos los seres vivos, de generar obviamente una nueva progenie, ¿no? Tener hijos, ¿listo? De tener hijos. Padre o mamá se reproducen y tienen hijos. Y no solamente los humanos, también obviamente los animales, ¿no? Obviamente en los humanos sería una reproducción de tipo ¿qué? De tipo sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una reproducción que es asexual, ¿no? Que mayormente lo tienen las bacterias, algunos obviamente también parásitos, que tienen una reproducción asexual, ¿no? Y también tenemos la herencia. La herencia se caracteriza por ser obviamente eh, heredar mis genes a mis hijos. ¿No? Mis genes. Por ejemplo, eso se van a ver mucho mejor en genética, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo soy portador de una enfermedad genética que sea, por ejemplo, la Corea de Huntington, mis hijos la van a tener. Les estoy heredando, lamentablemente, una enfermedad. Si por ahí yo estoy normal, pero por motivos de una mala conjugación, una mala disyunción mitótica, tengo mi hijo con síndrome de Down. Ahí obviamente también hubo alteraciones genéticas y pertenece a una parte de la herencia, ¿no? Otra enfermedad que puede ser se me va ahorita, la hemofilias, ¿no? Hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C. También estoy dando a mis hijos por tema de herencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro de mis genes hay genes que codifican para esa enfermedad. Entonces, esa es una herencia. La reproducción es obviamente la capacidad que tenemos nosotros de generar progenies nuevas, tanto que puede ser sexual o asexual. Sexual, obviamente, nosotros los humanos, y asexual, obviamente, las bacterias, parásitos, ¿no? Y la herencia es lo que nosotros le damos a nuestros hijos genéticamente, ¿no? Ya sea obviamente también algunos prototipos generan el color de ojos, el tipo de pelo, ¿no? El test de la piel, etcétera. ¿Listo? Como también enfermedades. Y bueno, todo eso se ve obviamente que lo van a ver mucho, mucho, pero mucho mejor en genética con el árbol genealógico, ¿no? Que es muy importante que ustedes capaz lo van a usar cuando estén haciendo en el hospital, etcétera, para ver obviamente determinadas enfermedades, ¿no? De ahí también tenemos la evolución y la adaptación. La evolución es el proceso de cambio de los seres vivos, mientras que la adaptación es el resultado de ese proceso. Entonces, la evolución es que obviamente hay cambios, ¿no? Pero ese cambio que se da no es, por ejemplo, de acá a 5 años, de acá a 10 años, sino de miles de años, ¿listo? Miles de años. Por ejemplo, pasa con las jirafas. Antes las jirafas tenían un cuello corto. ¿Listo? Pero por la necesidad de, obviamente, sus alimentos, ¿qué pasó con el tiempo? Evolucionaron y tuvieron ya su cuello largo. Hizo su cuello largo. Gracias, obviamente, que evolucionaron y también se adaptaron también a todo esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tener un cuello largo también tiene que adaptarse.
a todo lo que es el entorno, el medio ambiente. También pasa con los humanos, ¿no? Los humanos también, nosotros tenemos varias ramificaciones del chimpancé, ¿no? Que obviamente son nuestros ancestros, que obviamente no es que solamente sea todo lineal. Por ejemplo, acá tenemos un progenitor, ¿no? Imaginemos que sea un tipo de chimpancé. Ha tenido muchas ramificaciones, ¿no? Y capaz esta ramificación ha sido por acá, otra se fue por acá, esta se quedó aquí, esta siguió por acá, pero se quedó ahí, mientras que la acá de los humanos siguió, y ahora estamos acá, ¿no? No fue de manera lineal, fue de manera ramificada. Capaz hubo también especies que todavía no conocemos o no se conoce que se quedaron ahí. O sea, que no vamos a conocer porque no hay una manera de estudiarlos, porque se quedaron. Entonces, eso pasa con también la evolución en nosotros los seres humanos. ¿Listo? Bien, posteriormente también tenemos ahora la clasificación. Pero hasta acá, chicos, ¿se entendió lo que son las características de los seres vivos? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran decir? Soy full oídos. Son 8 en total, ¿verdad? ¿Cómo? Son 8 en total, digo, ¿no? Sí, sí, son estos, ajá, sí, lo que están acá, lo que están en sus diapositivas. Todo claro. Es un tema ligeramente sencillo, ¿ok, chicos? Espérenme. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Tenemos ahora sí la clasificación de un ser vivo. Bueno, tenemos dominios de la vida, ¿no? Tenemos básicamente las bacterias, los arcae y las eucaria. Las bacterias son organismos procariotas, que es la clase de la semana 3, ¿ok? Que tenemos la Escherichia coli por ahí, ¿no? Una bacteria muy conocida, capaz. Arcae son las procariotas adaptadas a condiciones extremas y las eucarias son células eucariotas, ¿no? Acá están dentro, la eucaria, perdón, son los animales, plantas, hongos y protistas. ¿Listo? Esa es la clasificación netamente. ¿Ok? Acá tenemos bacterias, acá tenemos arcae, ¿listo? Acá tenemos, por ejemplo, las eucarias. ¿Listo? Perfecto. Y listo, tenemos ahora sí las clasificaciones de un ser vivo, perdón, en los niveles de organización biológica. ¿Cuáles son los niveles de organización biológica? Son estos. Es decir, vamos de lo más pequeñito hacia lo más grande. ¿Listo? ¿Cuál es lo más pequeñito que tenemos nosotros? Que lo van a ver en química. ¿Listo? Lo que está en la academia con el doctor Limach. El doctor Limach, lo van a ver con él. ¿No? Todo lo que es la cursa de primer módulo. Las partículas subatómicas, ¿no? Que son componentes básicos que forman los átomos. Tenemos acá los protones, los neutrones y los electrones, ¿verdad? Tenemos que esas partículas subatómicas se juntan y forman un átomo, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, un átomo de carbono, puede ser un átomo de hidrógeno, de oxígeno, etcétera. Y ese átomo se juntan con otros átomos y forman moléculas, ¿no? Es la unión de átomos. Por ejemplo, el agua, que se unieron dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno y forman H2O. ¿Listo? Como también el O2, se juntaron dos átomos. ¿Listo? Y esas moléculas se juntan y forman a las macromoléculas que se llevan, obviamente, lo veremos, perdón, en la semana 2, o sea, la siguiente clase lo vamos a ver. ¿Listo? Macromoléculas. Y está formada por ejemplos, ADN, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos. De ahí tenemos que esas macromoléculas van formando y tenemos los orgánulos. Los orgánulos son estructuras que están dentro de la célula. ¿Listo? Dentro de la célula, ahí tenemos obviamente, por ejemplo, las mitocondrias, tenemos el retículo plasmático rugoso, el liso, el núcleo, ¿listo? Y esto va a formar a la célula, ¿no? Que ya es la unidad básica de los seres vivos. ¿Qué tipo de células tenemos? Tenemos un montón de células del tejido humano. Tenemos células hepáticas, tenemos células exócrinas, endocrinas, tenemos los miocardiocitos, ¿no? Tenemos las células musculares, las neuronas, que son un tipo de células, las células sanguíneas, eritrocitos, linfocitos, un montón de células tenemos nosotros. También las células obviamente germinativas, ¿no? Los espermatozoides, los ovocitos. Y esas células
también van a formar el tejido. Por ejemplo, si hay un montón de células musculares, ¿qué van a formar? Célula muscular esquelética, por ejemplo, del músculo, o capaz del corazón, ¿no? Si son miocardiocitos. Si tenemos un montón de células hepáticas, ¿qué forman? El hígado. Si tenemos un montón de osteocitos, ¿no? O de células óseas que forman el tejido óseo. Entonces, en base al tejido, ¿qué forma? El órgano. Entonces, si tenemos tejido óseo que va a formar, obviamente, hueso, ¿no? Bien, y de ahí tenemos, obviamente, ese hueso, los complejos supramoleculares va por encima de los complejos macromoléculas. ¿Listo? Más o menos característicos son de ambos. Lo agre- A ver, espérenme. Estoy viendo la diapositiva de ustedes si le agregaron complejos supramoleculares porque me guío bastante de ustedes. Bueno, eso voy a ver si capaz han cambiado la diapositiva del ciclo pasado. Voy a verlo, pero mayormente está por encima de macromoléculas. ¿Listo? Son los complejos supramoleculares. O sea, macromolécula, complejos supramoleculares. ¿Listo? Porque ahí tienen que ver la membrana plasmática, etcétera, por la interacción, sobre todo de eh, fuerzas de interacciones, de enlaces covalentes, etcétera. Pero bueno. Tenemos ya lo que viene a ser el órgano, ¿no? El órgano de ahí, del hueso, todo ese sistema de huesos forman lo que viene a ser un sistema de órgano, ¿no? El sistema esquelético, que ustedes lo van a ver muy bien en anatomía general, ¿listo? Y eso que forma el organismo, ¿no? El organismo es un ser vivo individual. Por ejemplo, este, que, ¿no? Que es un lobo gris, ¿ok? Después del lobo gris que tenemos la población. La población son individuos de la misma especie. ¿Ok? O puede ser una manada o familia de lobos. En este caso también puede ser de perros, puede ser de leones, de tigres. Y de ahí tenemos lo que viene a ser la comunidad. ¿Listo? La comunidad es el conjunto de poblaciones de distintas especies. ¿Listo? Acá ya no solamente están los lobos, están los árboles, están otros conejos, otras especies por ahí, ¿no? Puede haber capibaras, etc. Y también acá tenemos, obviamente, el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es la interacción entre seres vivos y ambiente inerte. ¿Qué quiere decir esto? Que acá ya están, por ejemplo, los ríos, ¿no? Están las piedras, están las montañas, ¿ok? Eso ya es un ecosistema, ¿no? Eso, el clima sobre todo, ¿no? La luz solar. Y el bioma es la gran región ecológica con clima y flora fauna característicos, ¿no? Acá puede ser realmente la selva, que es un bioma, ¿no? Un bosque templado. Y por último, ya tenemos a lo que viene a ser la biosfera. ¿Listo? La biosfera que es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra, ¿no? De todos los biomas ecosistemas. Está dentro de la biosfera. ¿Listo? Que sería todo el planeta Tierra. Y por acá, ¿no? Tenemos acá dividido en niveles también, ¿no? Nivel químico va del 1 al 4, nivel celular del 5 al 6, nivel anatómico fisiológico del 7 al 10 y nivel ecológico del nivel 11 al nivel 15. Entonces, esta es la clasificación de perdón, la organización biológica, los niveles de organización biológicas de los seres vivos. ¿Ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Chicos, pregúntenme. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto, chicos. Bien. Bueno, como es una clase sencilla, normal, acá sí no me va a pedir que me expliquen, pero para la siguiente clase sí voy a requerir su ayuda de ustedes para que capaz me expliquen un poquito de biomoléculas, un poquito de todo eso. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, ustedes me van avisando cualquier duda, cualquier consulta, me lo van escribiendo. En el aula virtual hoy día van a tener un cuestionario. ¿Listo? Un cuestionario van a tener para que puedan desarrollar sobre los seres vivos. ¿Listo? Sobre los seres vivos y ustedes puedan ir practicando. ¿Ok? Y así de esa manera preparándose para su parcial. Bueno, chicos, si no hay ningún tipo de duda, vamos a detener la grabación.